reflexión sobre el tema de la vida y la eutanasia. Hagamos una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho, vamos a tener una conversación, yo diría más que un curso, una conversación sobre este tema tan de actualidad como es la eutanasia. ¿Cuál es el contexto de nuestra reflexión? En primer lugar, ustedes saben que en estas últimas décadas la medicina, la técnica médica ha progresado quizás como nunca en la historia. Las posibilidades de curar enfermedades que no eran curables antiguamente, pero esto también tiene como contrapartida de que a veces la medicina ha llegado al punto de prolongar artificialmente la vida más allá de lo razonable. Bueno, todo eso plantea problemas éticos, plantea la pregunta moral. Dentro del contexto está también esa exaltación de la libertad y de la autodeterminación que propicia nuestra cultura. Es decir, una cultura que hace de la libertad un absoluto sin ningún límite que el solo deseo personal. Y esto ha hecho a la vez que, al menos en Occidente, en las últimas décadas, se han ido a veces oscureciendo ciertos valores fundamentales que hasta hace no muchos años nadie los ponía en duda. Por ejemplo, el valor mismo de la vida, la dignidad de la vida humana. Y también el sentido del sufrimiento y el sentido de ese tiempo previo a la muerte. Este oscurecimiento de ciertos valores es consecuencia de un mundo que se ha ido alejando de Dios, porque si ya no se cree en Dios, si ya la fe se oscurece, en el fondo el sufrimiento mismo no tiene sentido. La preparación a la muerte, si no hay nada más después, tampoco tiene sentido. Siguiendo con este contexto, hemos visto cómo en algunos lugares se ha abierto paso en la legislación la aprobación de la eutanasia y del suicidio asistido. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país en tiempos modernos que legalizó la eutanasia? ¿Alguien lo sabe? Fue la Alemania nazi. La Alemania nazi. A veces se dice poco esto, ¿no? Pero poco antes de la guerra, la Alemania nazi legalizó por primera vez en tiempos modernos el asesinato de enfermos terminales. Y es interesante también cómo lo hizo el régimen nazi, porque la historia de alguna manera se repite. Hitler le encargó a Goebbels, que era el encargado de propaganda del régimen nazi, que preparara una película poniendo una situación extrema, como suele suceder, colocan situaciones muy extremas, muy dolorosas, muy dramáticas, para ir sensibilizando a la opinión pública para introducir esta práctica. Bueno, más recientemente, la eutanasia se ha legalizado en países como Holanda, Bélgica, Canadá. Quizás Holanda es el caso más emblemático. Hoy día, el 15% de las muertes de mayores de 60 años en Holanda son por eutanasia. Y en Chile, como estamos acostumbrados a copiar a veces las malas prácticas, las malas modas, bueno, el año 2019 fue presentado un proyecto por varios parlamentarios y hace pocas semanas fue aprobado a modo general en la Cámara de Diputados. Todavía tiene bastante camino, esperamos que no llegue a término. Dentro de este contexto está también el magisterio de la Iglesia
que ha buscado iluminar estas situaciones, y hace muy poco, el 22 de septiembre, el Papa, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sacó una carta, la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Bueno, para esta reflexión yo me voy a guiar muy de cerca por este último documento. Recuerdo que a través de las redes sociales pueden enviar sus preguntas, comentarios. Una palabra sobre el sufrimiento y la enfermedad. Sin duda que nadie quiere sufrir, ¿no es cierto? Pero el sufrimiento es parte de la condición del hombre en la tierra. El sufrimiento es siempre un misterio. Ante el dolor surge la pregunta por el sentido mismo de la existencia. Por otra parte, en la enfermedad, el ser humano experimenta de modo particular esa vulnerabilidad de nuestra condición. La enfermedad nos recuerda que la condición humana tiene un límite, que somos vulnerables, que somos mortales. A la luz de la fe cristiana, a la luz de Jesucristo, el misterio del sufrimiento es iluminado por la cruz y resurrección de Cristo. ¿Cuál podríamos decir es la gran respuesta cristiana al sufrimiento? La gran respuesta cristiana es esa cercanía de Dios, porque Jesús, al morir en la cruz, ha sufrido por nosotros, ha cargado sobre sus hombros el dolor de la humanidad entera, también el nuestro. Es un Dios que comprende nuestro dolor porque lo quiso vivir, y por eso a cada persona que sufre le dice: yo comprendo tu dolor, yo estoy cerca tuyo. Y luego la esperanza, porque justamente Jesús ilumina el sufrimiento dándonos la esperanza de la vida eterna. Eso nos quita que el sufrimiento siempre va a tener algo de misterio. Nunca lo vamos a comprender en esta tierra totalmente. Pero al menos puedo decir las dos cosas. Dios está cerca, comprende nuestro dolor, y Dios nos abre, en medio de ese dolor, nos abre una puerta de esperanza. Ante el dolor, no solamente la Iglesia, sino en toda la cultura humana, el dolor ha sido una invitación a hacerse cargo del enfermo, a hacerse cargo de esa persona que sufre. Y aquí nos vamos a preguntar, ¿cuál es la misión de la medicina? ¿Para qué está la medicina? Bueno, para responder a esta pregunta, yo he invitado a una doctora que feligresa en nuestra comunidad, la doctora Carla Zapata. Buenas tardes, Carla. Cuéntanos, bajo tu mirada de la medicina, ¿no?, ¿cómo tú ves la misión del médico hoy día? Gracias, Padre. Buenas tardes a todos. Y bueno, primero, muy agradecida por la invitación, y también recalcar que la misión del equipo médico, porque no es solo el médico, sino que es todo un equipo el que está detrás de la misión de cuidar al enfermo. Y cuidar al enfermo significa acompañarlo ante todo. Es lo más básico y lo fundamental. Uno, cuando acompaña al enfermo, el enfermo se siente amado, se siente acogido, y como bien dijo el Padre, su sufrimiento se hace más llevadero. Y bueno, como bien dice el juramento hipocrático, nunca ofreceré una medicina letal ni haré sugerencia de ella al enfermo. Y ese juramento hipocrático, los médicos lo hacemos desde la época de Hipócrates, en el siglo V a.C.,
Entonces, esos votos deben ir renovándose día a día en nuestra práctica de la profesión. También decir que el paciente ante todo es una persona, un ser humano, con su dignidad. Y la dignidad hay que cuidarla de una manera profesional, pero a la vez tratar de uno llevar su sufrimiento como propio. Y eso significa comprender el dolor, pero también apoyarlo. Y apoyarlo es no solamente a la medicina para, por ejemplo, cuidados paliativos, aminorar su dolor o todos sus síntomas, sino que también es ser partícipe con él de este proceso y ante todo también darle una esperanza. La esperanza siempre renueva y mejora el alma, y además el cuerpo también lo hace renovarse. Así que como médicos tenemos, y como equipo de salud, tenemos un gran desafío por delante, que es cuidar al enfermo hasta el final. Recordemos que la medicina no siempre tiene cura física para todo, pero sí podemos acompañarlo hasta el final del término de la vida natural. Eso para. Buenas noches. Muchas gracias, Carla. Como ella bien lo expresó, curar si es posible, cuidar siempre, cuidar hasta el final. Esa es la misión de la medicina: acompañar, nunca dejar abandonado al paciente. En este sentido, este es el documento del Papa que recordábamos al inicio, nos recuerda esta importancia de saber estar junto al enfermo. Y es una misión no solamente del personal médico, sino también de los familiares, de la comunidad entera. El enfermo necesita ante todo, sin duda que necesita los cuidados médicos, pero necesita ante todo amor, cercanía, ese calor humano, esa presencia. El documento de la Santa Sede dice una frase muy bonita, dice: el estar es uno de los signos del amor. A veces, muchas veces no vamos a tener la solución a los problemas del otro, pero esa presencia amiga conforta y da esperanza. Y por eso el enfermo lo que más necesita es esperanza. También dice este documento de la Santa Sede: el dolor es existencialmente soportable donde hay esperanza, donde hay esperanza. Una sociedad como la nuestra, que tiende a normalizar la eutanasia, como lo vamos a ver, es un signo justamente de una sociedad que ha perdido la esperanza, que ya no tiene nada que esperar. Entonces, el saber estar. Bueno, dicho esto, hablemos del valor de la vida humana. La vida humana es un don sagrado e inviolable. La vida humana es digna más allá de las condiciones físicas o psíquicas en que puede encontrarse la persona. Esto es fundamental de comprenderlo bien, ¿no? O sea, la vida humana vale por sí misma, por sí misma. No vale porque la persona esté en determinado estado, o tenga ciertas cualidades, o experimente un cierto bienestar. O sea, cuando caemos en la lógica de hacer depender el valor de la vida humana de otra cosa que no sea la misma vida, es una lógica que termina admitiendo cualquier cosa. La vida humana vale por sí misma. Es siempre un bien, el primer bien. Fondo, el derecho fundamental del ser humano, ¿cuál es? A vivir. Si desconocemos el derecho a la vida, todos los demás derechos caen. Es siempre un bien, y un bien no disponible. La vida
tiene siempre una dimensión también de misterio, de don. Nadie se ha dado la vida a sí mismo, y por lo mismo que es un don, yo no puedo disponer totalmente, arbitrariamente de ese don. El valor sagrado de toda la humana, ¿no? Y bueno, y Cristo nos enseña cómo eso es cierto, especialmente para los más pequeños y los ojos del mundo. Los que la sociedad desprecia, descarta, la luz de Cristo hace resaltar la dignidad de ese ser humano. Ahora, si hay preguntas, comentarios, ¿no? Si a propósito de esto, evidentemente en nuestra cultura hoy día no siempre es tan evidente. Hay distintos factores culturales que han oscurecido este valor sagrado de la vida humana. Acá yo voy a anotar, como ustedes pueden ver en la diapositiva, algunos de estos factores. Primero, una absolutización de la libertad y de la autodeterminación, como si la libertad, lo que yo quiero, fuera lo único absoluto y que no conocería límite alguno que no sea el propio querer. Evidentemente, cuando se hace la libertad un absoluto, nuevamente todo puede estar permitido. Pero un ejemplo que coloca este documento, imaginemos una persona que dijera: yo libremente que yo quiero ser esclavo y me ofrezco como esclavo. ¿La sociedad podría aceptar eso? No. O sea, la sociedad, al menos en Occidente, ha madurado la idea de que la esclavitud es un gran atentado contra la dignidad humana. Y por mucho que alguien libremente quiera ser esclavo, no por eso la sociedad tiene que satisfacer ese capricho. O sea, hay muchas cosas que la libertad puede querer, pero que en el fondo son una desviación de la libertad. Y por tanto, la sociedad no puede amparar cualquier deseo de la propia autonomía. Y en este sentido interesante que dos filósofos que no son católicos, por ejemplo Immanuel Kant, que es el gran filósofo de la autonomía, él dice lo siguiente, dice: el suicidio no puede ser expresión de libertad sino la renuncia a ella, porque se elimina al sujeto libre, al sujeto que ejerce libertad. Eso no lo dice un papa, lo dice Kant. O en el siglo XX, Wittgenstein, quizás uno de los más grandes filósofos del siglo recién pasado, dice: si el suicidio llega a estar permitido, todo puede ser permitido. O sea, no podemos hacer de la libertad un absoluto. Una libertad que llega a negar la propia existencia es la negación misma de la libertad. Porque, como vamos a ver, la eutanasia muchas veces se reivindica como parte de la autonomía de la persona. Yo soy libre, por tanto yo decido respecto a mi vida. Y más encima el Estado tiene que respetar esa decisión y tiene que ayudarme a tomar esa decisión. Pero entrar en esa lógica es una lógica que pervierte la libertad. Unido a esto, estamos en una cultura cada vez más utilitarista. Algo dijimos recién, ¿no? La vida sería digna solo si tiene un cierto nivel de calidad. Pero no, tenemos que insistir, la vida tiene valor y dignidad por sí misma. Tanto valor tiene la vida de una persona joven, en todas sus potencialidades, de una persona a lo mejor que está recién empezando, o una persona discapacitada, o una persona que ha sufrido un accidente, o un enfermo terminal. Tanto valor. Y esta lógica utilitarista en la práctica muchas veces termina siendo una lógica economicista. Es decir, ¿cuál es la vida que tendría más valor? La que produce bienes. En cambio, aquellas vidas que son una carga económica para la sociedad o para otros,
sería una vida que no tiene valor, no tiene menos valor. Y mucho de esa lógica está, como vamos a ver, detrás de la eutanasia. También, otro factor cultural, una errónea comprensión de la compasión. La compasión, que sin duda es un sentimiento tan humano, compasión, padecer con, pero la compasión es justamente, no puede llevar a satisfacer cualquier deseo. La compasión, en cambio, ¿cuál es el verdadero sentido de la compasión con el enfermo? Lo que hemos dicho, el saber estar, acompañar, comprender, consolar. También, dentro de los mismos factores culturales, un individualismo exacerbado. ¿En qué sentido? Por una parte, en la línea de lo que decíamos recién, la exaltación de la libertad. Y por otra parte, que yo no me hago cargo del otro. O sea, el otro puede ser casi un estorbo. Yo no me hago cargo del otro. Una sociedad que no es capaz de hacerse cargo de los más débiles es una sociedad que lleva al individualismo al extremo y también una sociedad enferma. Bueno, pues todos estos factores están en nuestra cultura, están en nuestra sociedad, se manifiestan en este y en muchos otros temas. Bien, estamos llegando ya, aterrizando ya el tema de la eutanasia. ¿Han llegado preguntas? Todavía no. Bien. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, ya lo hemos adelantado, pero vamos a ver acá una definición. Dice este documento la Santa Sede, y por lo demás es una definición que cualquiera puede aceptar. Es una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Puede ser una acción o una omisión. Acción, proporcionar un producto letal. Omisión, dejar de hacer algo, por ejemplo, dejar de alimentar, dejar de hidratar al enfermo, con el fin de causarle la muerte. Entonces, acción o omisión que por su naturaleza o intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La intención última siempre es eliminar el sufrimiento. ¿Qué podemos decir respecto de esto? Primero, un principio moral básico: el fin no justifica los medios. Es decir, para que un acto sea moralmente bueno, tiene que ser buena la acción en sí misma, la intención buscada y las circunstancias. Eso es lo que se llama clásicamente las tres fuentes de la moralidad del acto humano: la acción en sí misma, la intención buscada y las circunstancias. Si alguno de estos tres elementos está viciado, la acción ya deja de ser moralmente buena. Entonces, acá tenemos en la eutanasia un ejemplo claro de esto. Una intención buena, porque sin duda que es buena la intención de aliviar el dolor, que la persona no sufra, pero a través de un medio intrínsecamente malo, como es causar directamente la muerte por acción u omisión a este enfermo o paciente terminal. Entonces, el fin no justifica los medios, ¿no? Cuando olvidamos este principio, nuevamente cualquier cosa está permitida. O sea, ¿cuántas buenas intenciones han justificado las peores barbaries de la humanidad? Es un acto intrínsecamente malo. ¿Qué significa intrínsecamente malo? Que en todas circunstancias es malo, porque nunca, por ningún motivo,
bajo ninguna circunstancia, se puede causar directamente la muerte de un ser humano inocente. Ese es un principio no solo de la tradición cristiana, es un principio común de toda la humanidad civilizada, ¿no? Nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede causar la muerte directamente de un ser humano inocente. Esto, sin duda, esta es la valoración moral de la eutanasia, ¿no? Pero hay muchos temas más que están pendientes, que los vamos a desarrollar principalmente mañana, los podemos adelantar. Una parte, el tema del encarnizamiento terapéutico. ¿Hasta qué punto es lícito prolongar la vida? ¿Hasta cuándo? Cuando no hay posibilidad de cura artificialmente, ¿es lícito prolongarla bajo cualquier medio? Lo vamos a ver mañana. Bueno, está también el tema, ¿qué se puede ofrecer a ese enfermo terminal? Vamos a ver mañana el tema de los cuidados paliativos, vamos a ver el tema de la sedación, vamos a ver también el problema de aquel que está en estado vegetal. Son todas preguntas que seguramente ustedes tienen, ¿no? Bueno, hoy día más bien hemos visto, he querido yo asentar como los fundamentos, los principios, para entender mañana en concreto todos estos temas. ¿Hay preguntas, comentarios? Bien. Entonces, tenemos hasta acá los grandes temas de hoy día, entonces, el valor de la vida humana por sí misma, cuál es el horizonte cultural que pretende comprender el fenómeno de la eutanasia y cuál es la actitud ante el enfermo. El cuidado siempre, el saber estar, la comprensión, el sentido de la medicina, curar en la medida posible, cuidar siempre, nunca abandonar al enfermo. Con esto termino. Cuando se acepta la eutanasia, se pervierte el sentido de la medicina, porque en el fondo la relación médico-paciente se transforma en una relación meramente contractual, en lo cual lo único determinante es la voluntad del paciente, nada más. Pero eso pervierte, como nos explicó también la doctora Zapata, el sentido de la medicina. Bien. Hay dos comentarios. ¿Hay dos comentarios que han llegado? Sí, tenemos dos comentarios de parte de Gustavo Meri Letelier. Nos expresa que es satisfacción escuchar el testimonio de la doctora, que también me atendió hoy. Un testimonio profundo y lleno de amor por su quehacer y por las personas. También tenemos a la señora Demi Olivos. Excelente exposición, gracias y muchas bendiciones. También Jaime Muñoz dice, me entristece este tema. Gracias, Padre. Bueno, como les digo, mañana haremos el aterrizaje a todos los dilemas concretos, ¿no? Que son esas situaciones límites que se plantean, ¿no? Pero hoy día hemos asentado las bases, adelantado al final la valoración moral de la eutanasia. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Encomendemos este encuentro, esta reflexión a la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Iniciamos nuestra segunda sesión de nuestra conversación sobre la eutanasia. Hagamos una oración en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Confiemos esta reflexión a la Santísima Virgen, diciéndole: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer colocamos los cimientos de nuestra reflexión. Hablamos del valor de la vida, del sentido de la medicina, y terminamos haciendo la valoración moral de la eutanasia, como la pueden ver acá en la diapositiva. El gran principio moral es que por buena que sea la intención, porque aliviar el dolor de alguien sin duda que es una buena intención, nunca se puede hacer algo malo para obtener un bien. Y la eutanasia es intrínsecamente un mal, porque es atentar directamente contra la vida de un ser humano inocente. Continuando con nuestra reflexión, el documento de la Santa Sede que estamos comentando explica un punto bien importante: como toda cooperación formal o material inmediata a la eutanasia es un pecado grave contra la vida humana. ¿Qué significa esto? Cooperación formal se llama cuando uno participa de la intención contraria a la eutanasia. Es decir, imaginemos el médico, la enfermera, que al realizar el acto participan de la intención. Pero también puede ser la cooperación material, es decir, alguien que a lo mejor sin tener intención, pero está participando en el acto. Imaginemos una enfermera que en su foro interno fuera contraria a la eutanasia, pero ella igual está ahí dando los instrumentos, ayudando al médico. Bueno, eso también es un pecado grave, porque nunca se puede cooperar directamente con un mal, nunca. Y la misma gravedad de la cooperación se da en quienes aprueban estas leyes. Dice el documento de la Santa Sede que quienes aprueban estas leyes se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Ellos son también culpables de escándalo porque tales leyes contribuyen a deformar la conciencia. Piensen la grave responsabilidad que pesa sobre los legisladores. Un legislador que con su voto aprueba la eutanasia se hace cómplice de cientos, de miles de muertes que vendrán a través de ese acto. Y además, como dice acá, contribuyen a deformar la conciencia, porque en la mentalidad está que lo que la ley permite es bueno. Por tanto, una ley de eutanasia, lo mismo podríamos decir de la ley del aborto, son leyes que deforman la conciencia moral del pueblo. Y por eso los legisladores, y más aún si se dicen cristianos, como hay algunos, tendrán que rendir grave cuenta a Dios de su acto. Como ya sabemos, la eutanasia es una forma de suicidio. El suicidio es siempre un mal moral, pero la eutanasia de alguna manera agrava la gravedad del suicidio, porque de un acto que ya es malo hace cómplices a otros, los médicos, el Estado de alguna manera, o sea, hace participar a otros, porque el que se suicida, si se suicida solo, bueno, es él el que comete el pecado, pero la eutanasia hace participar a otros de ese mal, y eso aumenta la gravedad moral de esta acción. Bueno, por lo mismo, el documento del Vaticano dice algo que puede parecer fuerte, pero que es la práctica tradicional de la Iglesia, que un enfermo que solicitara la eutanasia no puede recibir los sacramentos.
ni la confesión, ni la unción de los enfermos, ni menos la comunión, porque los sacramentos suponen siempre un movimiento de conversión del corazón. Una persona que su última decisión fuera atentar contra su vida, no tiene esa mínima disposición del corazón, no tiene esa mínima orientación a Dios. Por eso miren qué fuerte, ¿no? Alguien que no puede recibir los sacramentos en el último momento de su vida. Continúa el documento diciendo que las leyes que legalizan la eutanasia son gravemente injustas. Golpean el fundamento del orden jurídico, ya lo decíamos ayer, el derecho a la vida es el derecho fundamental. Si cae el derecho a la vida, no tiene sentido hablar de ningún otro derecho. Por eso que los actos que atentan contra el derecho a la vida son más graves que otras violaciones a los derechos humanos. Y estas leyes hieren profundamente las relaciones humanas y amenazan la confianza mutua entre los hombres, es decir, esa relación de solidaridad que debe darse al interior de las familias y también entre el paciente y el médico se ven rotas, se ven quebradas por la práctica eutanásica. Y por lo mismo, en aquellos países en que por desgracia se llega a aprobar la eutanasia, ¿cuál es la opción de, por ejemplo, el personal de salud que tiene una recta conciencia? La objeción de conciencia. ¿Sí? Por lo mismo que no se puede cooperar con el mal, un médico, una enfermera o cualquier otro agente sanitario tendría que plantear esa objeción de conciencia y el Estado debería tener la obligación, digo debería porque desgraciadamente no siempre es así, la obligación de respetar esa objeción de conciencia. Y en esta línea, la objeción de conciencia vale tanto para las personas como para las instituciones. Es decir, una institución que tiene un determinado diario, ciertos valores de respeto, promoción de la vida, bueno, esa institución también tiene que hacer valer, tendría que hacer valer en estos países, en estos lugares, su objeción de conciencia. Para un cristiano vale acá un principio clásico que está en la Biblia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Podríamos imaginar alguna situación extrema, un médico, una enfermera en un hospital público, que el Estado lo obligara a practicar la eutanasia y no le reconoce su objeción de conciencia. Bueno, ese agente de salud tendría que ser ese acto quizás heroico de renunciar a su trabajo, porque no se puede cooperar directamente con un acto intrínsecamente malo. Bueno, Dios nos libre, ¿no? Dios quiera que esto no suceda en nuestro país. Se habla a menudo del morir con dignidad. Sin duda, qué importante es morir con dignidad. Pero ¿qué significa ese derecho a morir con dignidad? Significa tanto excluir, dejar de lado la anticipación de la muerte, la eutanasia es contraria a la dignidad del morir, como también retrasarla artificialmente mediante el llamado ensañamiento terapéutico. Y aquí me voy a tener un poco porque en esto también a veces hay confusión y con una misma palabra las personas a veces están pensando en cosas distintas. ¿Qué es lo que es el ensañamiento terapéutico? Es cuando un paciente terminal que ya no tiene probabilidad razonable de sobrevida, se le prolonga artificialmente la vida con tratamientos desproporcionados. Y en ese sentido,
el documento del Vaticano recuerda algo que siempre la Iglesia ha enseñado, que ante la inminencia de la muerte es lícito renunciar a tratamientos que solamente procurarían una prolongación precaria y penosa de la vida, pero sin interrumpir, por supuesto, los cuidados normales del enfermo. Es decir, es lícito, no hay obligación de tratamientos que no van a llevar a ningún término positivo y que solamente van a prolongar artificialmente la vida de una manera penosa. Pero renunciar a esos tratamientos, eso no es eutanasia. Eso es simplemente aceptar la condición mortal del ser humano. Ahora, por tanto, es lícito desde el punto de vista moral renunciar a esos tratamientos desproporcionados, pero un enfermo, por muy terminal que esté, requiere siempre de sus cuidados normales, ordinarios. ¿Cómo saber si estamos ante un tratamiento que se puede interrumpir y a un tratamiento que no se puede interrumpir? Bueno, acá está la clásica distinción entre los medios ordinarios, medios extraordinarios, medios proporcionados, medios desproporcionados. Los medios ordinarios hay que seguirlos siempre. ¿Qué me refiero por medios ordinarios? La alimentación, la hidratación. Nunca se puede dejar de alimentar a un paciente. Y ahí estaba la definición que dábamos ayer de la eutanasia. También la eutanasia puede ser una omisión. Es decir, si se omite eso ordinario, esos cuidados normales, si se deja alimentar al paciente o se deja de hidratarlo, sin duda que eso es matarlo. Eso sí es eutanasia. Los medios ordinarios nunca se deben dejar, nunca se deben suspender. Y los medios extraordinarios depende si son proporcionados o no. ¿Qué significa proporcionado? Es decir, si hay una razonable probabilidad de que ese tratamiento pueda ser eficaz. Si hay una razonable probabilidad, hay que intentarlo sin duda. Pero si en el fondo no hay ninguna probabilidad, a lo más va a prolongar artificialmente unos pocos días o pocas semanas la vida, no hay obligación moral. Uno puede dejarlos con total tranquilidad de conciencia. Coloco dos ejemplos. El entubamiento de un paciente es sin duda un tratamiento ordinario o extraordinario. Extraordinario. ¿Se debe hacer? ¿Es lícito no hacerlo? Depende. Si estamos ante un enfermo terminal que entubando lo único que va a sacar es prolongarle la vida una semana más, pero no hay ninguna posibilidad de mejoría, no tiene ningún sentido hacerlo. Eso es ensañamiento terapéutico. En cambio, si el equipo médico te dice, mira, vamos a entubar al paciente y con esto probablemente vamos a lograr de que cuando a lo mejor no lo puedo asegurar, bueno, si hay buenas probabilidades de que el tratamiento resulte, sí hay que hacerlo. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, la quimioterapia. La quimioterapia, bueno, depende, pero sabemos que tiene sus costos, ¿no es cierto? O sea, a veces desgasta el organismo, bueno, depende también del tipo de quimio. Nuevamente distinguir, ¿cuál es hay una proporción de posibilidad de cura? Si el equipo médico te dice sí, es probable que con este tratamiento o vas a mejorar o al menos vas a tener una buena sobrevida, una mejor calidad de vida, 3 años más, 5 años más, bien, hagámoslo. Pero si el equipo médico te dice, mira, esto a lo más le va a prolongar un par de semanas, un mes, pero al fondo vamos a llegar a lo mismo, quizás no tenga sentido, ¿no? Entonces ese es el criterio, ¿no? O sea, los medios ordinarios y desproporcionados, extraordinarios y desproporcionados, no hay obligación moral de seguirlos.
Y interrumpirlos, eso no es eutanasia, es simplemente dejar que la naturaleza siga su curso. Entonces los cuidados básicos, alimentación e hidratación, siempre. Y acá vamos a llegar a un concepto interesante que ha sido desarrollado más modernamente por la medicina, que son los cuidados paliativos. Tenemos hoy día nuevamente en nuestro estudio a la doctora Carla Zapata. La invito a que nos pueda explicar brevemente qué son estos cuidados paliativos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias al Padre Francisco por invitarme nuevamente. Feliz de estar acá. Y bueno, decir una breve definición de los cuidados paliativos, que es una rama de la medicina, la cual se dedica de mejorar la calidad de vida del paciente, y eso involucra todo el espectro paciente, es decir, su espiritualidad, su enfermedad, aminorar, por ejemplo, los síntomas, aminorar el dolor, pero en ningún caso prolongar la vida de manera artificial, ni tampoco acortarla o acelerar la muerte. Por lo tanto, tiene que ver con mejorar la sintomatología que pudiese ser estresante para el paciente. Entonces, en ese sentido, involucra el área espiritual, como bien dije, también apoyo psicológico, nutricional, cuidados, enseña a cómo cuidar al enfermo en domicilio en caso de un paciente postrado. Si un paciente hospitalizado también prepara a los familiares. Entonces se aboca, su fin último es hacerlo lo más completo posible. Ahora también, en nuestro país también está un programa nacional de cuidados paliativos, y eso involucra también fármacos, por supuesto, los cuales también buscan aminorar el dolor o eliminarlo, que sería lo mejor que puede ocurrir. Ahora también siempre manteniendo ciertos límites. No se puede, por ejemplo, procurar aminorar o eliminar todos los síntomas si el costo de eso es efectos secundarios adversos o generar otros síntomas peores. Doctora, y a propósito del dolor, ¿qué recursos tiene hoy día la medicina para aliviar el dolor de una enfermedad dolorosa? Bueno, tienen de lo más básico a lo más complejo. Por ejemplo, lo básico puede constar de analgésicos, antiinflamatorios vía orales, incluso parches, inyecciones. A veces son inyecciones, digamos, por etapas. Uno siempre como equipo de salud parte de menos a más, valorizando también la esfera de tolerancia al dolor del paciente. Recordemos que no todos apreciamos el dolor de la misma manera. Hay pacientes que toleran más el dolor que otros, y también dependiendo de la enfermedad. Y en este sentido también se ayuda al paciente a la parte del dolor. Hay tratamientos también naturistas asociados o de terapias alternativas, tratamientos también psicológicos, como bien dije, tratamientos quirúrgicos para el dolor, que esos son casos muy puntuales, algunas cirugías que lo que se hace es seccionar ciertos nervios del cuerpo para evitar que el dolor llegue a esa zona, y también algunas, en último término, la sedación, digamos, total del paciente, o sea que esté dormido la mayor parte del día. Muchas gracias, doctora. Muy iluminadora sus palabras. Muchas gracias. Y a propósito de la sedación, que lo mencionó al final la doctora Zapata, a veces, ¿no es cierto, doctora? A veces la sedación, ciertas formas de sedación pueden implicar acelerar un poco la muerte, parece ser, ¿no? Entonces se ha planteado la licitud de la sedación, pero la respuesta siempre ha sido que es lícita. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la sedación, si bien puede que acorte un poco la sobrevida, pero la sedación está directamente destinada al dolor, no a la muerte. O sea, si se acelerara la muerte, algo
es por un efecto indirecto, no deseado, que la gran diferencia con la eutanasia, que la eutanasia es una práctica que directamente apunta a dar muerte al enfermo. Entonces, ¿es lícito sedar a un enfermo? Sí. En lo posible, con su consentimiento, sí, ¿no? Porque el enfermo también voluntariamente podría renunciar a ser sedado, porque puede preferir estar consciente hasta el final. Bueno, dentro de esto hay muchos otros temas que podríamos abordar emparentados con lo que hemos hablado. Por ejemplo, el estado vegetal o el estado mínimo de conciencia. Bueno, por mucho que se encuentre una persona en esta situación sin duda triste, dramática en algunos casos, sigue siendo un ser humano que goza del mismo valor y dignidad, debe ser reconocido en su dignidad y asistido con los cuidados adecuados, la línea de lo que conversábamos recién, estos cuidados paliativos y los cuidados mínimos, ¿no? O sea, estado vegetal no significa que esté muerto la persona. Bueno, y los mismos principios se aplican también al acompañamiento, cuidado en la edad prenatal y pediátrica. O sea, hoy día, eso daría para mucho, ¿no? Hoy día se puede detectar en el seno materno un niño que venga con una grave patología y que a lo mejor no va a ser viable, pero sigue siendo un niño, un ser humano, hay una vida y habrá que cuidarla en la medida que se pueda. Y sobre todo el cuidado del entorno, de la familia, que es tan importante en sus casos, ¿no? Bueno, vamos concluyendo. Antes de ir concluyendo, ¿habrá preguntas o no? Sí. María Teresa Urrejola dice: si es tan evidente el sentido de la vida que todo católico debe defender, ¿los parlamentarios les cuesta tanto legislar al respecto? O sea, bueno, desgraciadamente no siempre compartimos la misma visión y los mismos valores. Ayer hablábamos justamente de esos factores culturales que han oscurecido el valor de la vida. ¿Recuerdan ustedes la exacerbación de la autonomía, el individualismo, un falso sentido de la compasión, un valorar la vida no por sí misma, sino por las cualidades que pueda tener? Bueno, desgraciadamente estamos en un mundo, al menos en Occidente, que ha oscurecido el valor de la vida humana. Y bueno, y eso explica, ¿no? Y también, bueno, detrás también sabemos que hay intereses ideológicos, intereses económicos, grupos que hacen fuerte presión, que hacen lobby. Sí. Bueno, alguien decía que vivimos en una época de eclipse de la razón, porque, ¿se acuerdan cómo subtitulamos este tema? La vida y la eutanasia a la luz de la razón y de la fe. Si ustedes se fijan, la mayoría de los argumentos que hemos dado no son argumentos religiosos, son argumentos de razón, de ley natural. Pero hoy día hay un eclipse de la razón. Mucha gente se guía más bien por ciertos eslogans ideológicos o por meros sentimientos, por actitudes sentimentales, pero no son capaces de pensar en profundidad, ni menos pensar en profundidad las consecuencias de los actos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, concluyendo ya, hemos dicho, no existe un derecho al suicidio o a la eutanasia. El derecho existe para tutelar la vida, para garantizar esa buena coexistencia entre los hombres, y el derecho nunca puede ser un instrumento al servicio de la muerte. El único verdadero derecho es el del enfermo a ser acompañado y cuidado con humanidad. En ese sentido, hay tres acciones que son parecidas, que comportan esta actitud de acompañamiento: la empatía, la compasión
y el consuelo, el consolar. Empatía, es decir, ese comprender, que el enfermo se sienta comprendido. La compasión, el ser capaz de padecer, de sufrir con él. Y el consolar, es decir, consolar, ser capaz de entrar en esa soledad propia de la enfermedad para que él experimente esa presencia amiga junto a él. A menudo se dice, también como conclusión lo señalo, ¿no?, que si se aprobara la eutanasia, bueno, a nadie se obliga a practicarla. ¿Han escuchado ese argumento, no? Bueno, si tú eres contrario a la eutanasia, no lo hagas simplemente, pero déjame a mí hacerlo. Ese argumento es bastante falaz si lo pensamos con calma, porque, a ver, piensen ustedes una cosa. Yo creo que todos tenemos la experiencia, hemos conocido gente muy anciana o enfermos en etapa terminal o al menos dependientes, no autovalentes, que tienden a sentirse una carga para los demás, ¿sí o no? Tienden a sentirse una carga, ¿no? Y eso les pesa a veces, les duele. Si la eutanasia llega a ser aprobada, la presión es bastante sutil. O sea, si el enfermo ya se siente una carga, cuando dice, bueno, ¿cómo justifico mi vida si está la posibilidad de la eutanasia? O sea, la presión es bastante sutil para que deje de ser una carga. En el fondo, ¿cuál es el mensaje subliminal que deja la eutanasia en una sociedad? De ti depende no ser una carga, te damos la posibilidad. Por eso que es muy falso, es muy falaz decir que la eutanasia da más libertad. No da más libertad, quita libertad, mete presión. Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Acá las personas del público, los que nos siguen a través de las redes sociales. La misma María Teresa dice, ¿son paralelas entonces las leyes de un país y las de la fe? No siempre, o sea, uno quisiera, pero repito, acá no se trata tanto de un argumento de fe. O sea, la vida es un valor humano anterior a la fe, ¿no? Claro, uno quisiera sin duda que el espíritu cristiano impregnara todas nuestras leyes, pero en una sociedad que a veces se llama post-cristiana, secularista, que desconoce las raíces cristianas de nuestra sociedad, bueno, desgraciadamente esto no siempre se da. Bueno, pero ahí tenemos nuestra misión como cristianos, ¿no? O sea, ser sal de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra como nos ha mandado el Señor. Entonces, concluyendo, a la última conclusión, ¿no? El sí a la vida siempre. El sí a la vida implica no a cualquier práctica de muerte. Sanar, curar, en la medida de lo posible, pero cuidar, acompañar, estar siempre. Doctora. Padre, quería decir, bueno, un testimonio personal. Ha pasado que me ha tocado ver muchos milagros dentro de mi carrera y también dentro de mi profesión. Y al permitir la eutanasia, uno está manipulando, puede ser el curso natural o también sobrenatural de la enfermedad. Recordemos que los milagros existen. Milagros tanto espirituales como físicos. Yo he sido testigo de muchos de ellos. Y claramente al, digamos, acortar de manera artificial la vida, estamos quitando la posibilidad de ello. Entonces, quería dar ese testimonio para que también
obviamente si somos personas de fe, pero también de razón, tengamos eso en cuenta siempre. Gracias. Muchas gracias, doctora. En el fondo, bueno, muy cierto, ¿no? En el fondo, detrás de estas prácticas está la tentación de siempre, la tentación del paraíso. Seréis como dioses, conocedores del bien y el mal. En el fondo, el hombre que quiere suplantar el lugar de Dios. Dios nos da la vida, solo Él nos la puede reclamar. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.